tardes, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 267. Abre mis ojos. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía es Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Mi guía es Espíritu Consolador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más perdido pecador. La mesa es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Dame tu gracia para triunfar y hazme en la lucha vencedor. Sé tú mi escondedero fiel y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu Consolador. Amén. Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a abrir en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo que nos has permitido llegar. Queremos adorarte, alabarte, engrandecer tu nombre, Padre. Pedimos, Padre, que podemos verte a ti, Padre. Ver tu amor hacia nosotros. Queremos comunión contigo, Padre. Bendícenos en este tiempo, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 280, Bellas Palabras de Vida. Oh, cántadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida.
Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Bienvenidos a la casa de Dios. Es un gusto verles aquí y los que nos están viendo por internet, también bienvenidos. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir al Salmo 25. Salmo 25. Y vamos a ver los versos 4 al 5. Salmo 25, 4 al 5. El salmista dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Repito en favor del pueblo: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de la predicación, Padre. Pedimos, Padre, que tú nos enseñas, Padre, que tu palabra tiene, pues, lugar en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a estar atentos para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Que de verdad tú te glorifiques en nuestras vidas, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Aquí vemos expresado un sincero deseo para la guía de Dios. El salmista aquí está diciendo: enséñame, muéstrame, encamíname. Y de verdad, así debe ser en cada uno de nuestras vidas. Debemos desear que Dios mismo nos encamina, nos enseña. Y realmente los que confían en Dios buscan su guía. Quieren aprender la manera de cómo se debe vivir. ¿Cuál es su camino? ¿Para qué? Pues para agradarle y realmente para aplicar sus mandamientos, lo que Él dice en su palabra, en la vida de uno. El problema es muchas veces la gente anda viviendo como les parece, en vez de buscar: Dios, ¿cómo es que debo vivir? Realmente si escuchamos a Dios, buscamos la guía de Dios, sería bastante mejor. No meteríamos la pata tanto. No conociendo a Dios como joven,
metí la pata tantas veces. ¡Qué pena! Pero qué dicha que encontré que Dios es una guía fiel para mi vida. Y nos ha dado la palabra de Dios, la Biblia, para guiarnos. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos prestar atención. Pues esto debe hacerse, pero la gran mayoría de la gente solo buscan a Dios como para buscar ventaja, buscar algo. No están buscando verdaderamente la guía de Dios. Quieren hacer lo que quieren hacer, pero también recibir las bendiciones de Dios. Así son la mayoría de los que se llaman cristianos o que creen en Dios. ¿Les gusta preguntar o realmente es cuestionar sobre las cosas de la palabra de Dios? Un ejemplo clásico, si vamos a Isaías capítulo 58, Isaías capítulo 58, y miramos los versículos 2 al 4, aquí vemos Israel. Aquí en Isaías 58, empezando en el versículo 2, dice, que me buscan cada día. Wow, está bueno eso, ¿verdad? Y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Aquí vemos la apariencia, pero ¿cuál es la realidad? El 3 y 4 abre los ojos. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Están acusando a Dios aquí. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí está hablando Dios y diciendo, sí, tú haces eso, pero realmente estás mal. El versículo 4 sigue diciendo, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para ir con el puño inicuo. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Aquí es interesante. Antes decía que buscan cada día, que quieren saber los caminos. Pero realmente están buscando y quieren saber, pero es falso. Hay una diferencia entre preguntar y cuestionar sobre las cosas de Dios. Preguntar es que uno honestamente quiere saber de las cosas. Cuestionar, pues, es poner en duda las cosas. Realmente es un mecanismo aquí lo que están haciendo de manipular y presionar a Dios. Que Él hace lo que nosotros queremos. Los deseos humanos. Y si vamos a Santiago 4:3, podemos añadir a esto. Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquier pues que quiere ser amigo del mundo
Bueno, estoy leyendo 4, perdón. Vamos al 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gustar en vuestros deleites. Ahí está. Sí, para gastarlo en vuestros deleites. El punto aquí es, ¿por qué buscan a Dios? Pues la mayoría buscan a Dios porque quieren algo de Dios, quieren ventaja. Cuestionan a Dios. Pues ¿será que Dios es suficiente, grande y bueno que me va a dar lo que yo quiero? Ahí es cuestionar. Preguntar es, Señor, ¿me lo das? Por favor. Hay una gran diferencia. Uno es presionar a Dios, el otro es humildemente descansando en sus promesas. Descansando en su bondad. El resultado es que se ofenden, que su religión no funciona, que Dios no se presta para ser usado de esta manera. Podemos ir a Santiago 1 y mirar los versículos 26 al 27. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El punto aquí es, muchos se creen religiosos. Hasta dicen que son religiosos, pero no demuestran nada en sus vidas. Quieren de Dios, pero no quieren dar a Dios. Buscan a Dios, pero no es sincero, es para buscar ventaja. Quieren todas las bendiciones, pero nada del trabajo de Dios o lo que Dios quiere. Muchas veces se conoce a esta gente porque quieren ganar el argumento. Y realmente no es una petición sincera. Si vamos a Romanos 14, 1, Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, versículo 1, dice aquí, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahí está. Debemos recibir a todos, amarles, tratar de ayudarles, pero cuando vienen con opiniones sobre las cosas para contender, no son sinceros. Realmente no están buscando a Dios, están buscando ventaja en algo. También es para salir con lo suyo, porque no hay intención de aprender. He visto esto. Y si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, podemos ver esto. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay gente que conocen bastantes cosas, pero no están llegando a la verdad. No están conociendo realmente las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque están cuestionando las cosas de Dios. ¿Es así de verdad? En vez de preguntar y cuando se pregunta honestamente y se pide y cuando se sabe, se aplica en la vida. El problema realmente viene en la pregunta. ¿Estamos preguntando para aprender o estamos cuestionando
como dije. Preguntar, según el diccionario Larousse de la lengua española, dice, es pedir una persona a otra que le resuelva una duda. Para resolver una duda, preguntamos, ¿verdad? Pero cuestionar es poner en duda lo que alguien ha afirmado. Y la mayoría de los hombres están poniendo en duda, están cuestionando la palabra de Dios. Lo tienen en duda. No, es algo antiguo, es pasado manera de pensar. La pregunta es, ¿cuál es la manera correcta de hacer preguntas de la Biblia, de Dios? Pues, lo primero que debemos entender que la palabra de Dios es todo lo esencial para nuestras vidas. Vamos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21 y vamos a ver el versículo 25. Juan capítulo 21, versículo 25 nos dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cabría los libros que se habrían de escribir. Amén. Aquí, ¿qué está diciendo el apóstol Juan? Se puede llenar de todas las cosas, todas las enseñanzas, todos los actos de Jesucristo aquí en el mundo, cuando Él llegó. Pero ¿sabes? Tenemos este libro aquí nada más. No es tan grueso, es algo razonable para nosotros. Y realmente contiene lo esencial. Realmente exactamente lo que necesitamos entender y aplicar en nuestras vidas, lo más necesario. No, pero no lo entiendo. Pues esa es otra cosa. Aquí, tapa a tapa, contiene todo lo que necesitamos, lo esencial para nuestras vidas. Y debemos entender esto. Y si es lo más importante, pues debemos llegar hacia ella con esa actitud de preguntar en vez de cuestionar. La segunda cosa que debemos entender es que la palabra de Dios tiene todas las respuestas. Tiene todas las respuestas que uno necesita. Los principios de la Biblia tocan sobre cada cosa en la vida de uno. Si vamos a Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, y miramos los versículos 11 al 14, Hebreos 5, 11 al 14 nos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí estamos viendo la necesidad de entender la palabra de Dios, que tiene todas las respuestas para uno.
Pero el problema, como vemos aquí, es nosotros. No es la palabra de Dios. No debemos cuestionar la palabra de Dios. Debemos cuestionar a nosotros mismos. Nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los débiles. Nosotros somos los limitados. Nosotros somos los inmaduros. Cuando llegamos a la palabra de Dios, estamos llegando a Dios mismo. A un Dios que es omnisciente. Es decir, que Él sabe todo. Si Él creó a todo, Él sabe todo. No hay nada escondido para Él. ¿A quién estamos llegando cuando llegamos a la palabra de Él? Alguien que sabe todo. Debe haber un poquito de respeto hacia ella, ¿verdad? Hacia la palabra de Dios. Pero la gran mayoría llega a ella, en vez de preguntar, cuestionando. ¿Será correcto lo que la Biblia dice? Ahí es el problema. ¿Y por qué hacemos eso? El pecado en nuestra vida. Somos débiles, limitados, enseñados por el mundo. Inmaduros espirituales. No entendemos. No entendemos. Pero debemos entender que la palabra de Dios tiene todas las respuestas que uno puede preguntar. Todo lo esencial está en ella, todas las respuestas están ahí. ¿Qué más? Pues también debemos entender que es a través de un esfuerzo o estudiar, tomar tiempo, meditar, un esfuerzo que llegamos a entender. Pues Dios nos las dio y está aquí enfrente de nosotros. Podemos leerlo. Él no está tratando de tambalearnos o confundirnos o desviarnos. Nosotros hacemos eso tan fácil nosotros mismos. Él quiere lo opuesto. Él quiere que entendemos lo que Él dice. Si vamos a 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Y miramos el versículo 16. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16. Aquí nos dice: casi en todas sus epístolas, Pedro hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que aquí Pedro está describiendo cómo la gente que no conocen, no han hecho el esfuerzo, no respetan, están cuestionando. ¿Y cuál es el resultado? No entienden. No llegan a entender la palabra de Dios. Aquí nos dice claramente, sí hay cosas difíciles para entender. Pero el punto es, tenemos que hacer el esfuerzo para llegar a entender. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que estar en comunión con Dios. A veces se tiene que meditar días para entender lo que el Señor quiere decir en un lugar. El problema es, muchas veces, la gente cuestiona, no tienen ninguna intención de hacer el esfuerzo, tomar el tiempo para
para buscar la respuesta de Dios. Y pierden. Aquí dice, para su perdición. ¿En qué se pierden? Se pierden en el mundo, se pierden en el pecado, se pierden hasta la salvación de Dios. ¿Por qué? Pues no llegan a la palabra de Dios como algo esencial. No llegan a la palabra de Dios como si tienen las respuestas. No llegan para hacer un esfuerzo para entenderla. Y así se pierde. ¿Qué más? La manera correcta para llegar a la palabra de Dios es preguntando. Pues aquí la siguiente es, debemos entender que nuestras preguntas deben referirse a lo que edifica. ¿Qué significa edifica? Pues, que nos hace crecer. Se pone un ladrillo encima del otro para edificar una casa, ¿verdad? Pues es lo mismo con las cosas de Dios. Dios no lo hizo tan fácil porque luego le ignoramos. Es algo que tenemos que hacer un esfuerzo. Y no ir al lado de preguntar tonterías, boberías. Son los niños que llegan a papi, papi, y preguntan tontas cosas. Están cuestionando cosas, las reglas. Pero nosotros, los maduros, cuando preguntamos es porque sinceramente queremos saber sobre las cosas. Vamos a 2 de Timoteo 2:23. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Aquí nos dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Wow, y es verdad. Muchas veces cuando la gente llega cuestionando la palabra de Dios, es para debatir, no es para aprender. Y las preguntas son necias e insensatas. La palabra insensata se refiere que están preguntando sobre algo que no saben nada. Son ignorantes, sin conocimiento. Y mucha gente hace preguntas sin conocimiento. Y eso, ¿qué dice la palabra de Dios? Engendran contiendas, es decir, pleitos. Se empieza a pelear sobre cosas que ni se entiende ni se sabe. El punto es, eso no edifica a nadie. No se aprende nada de eso. Ahí es donde ganamos un argumento o no. Y mucha de la gente quiere ganar un argumento en vez de aprender lo que Dios quiere decir. Es triste, pero es así. Vamos con la siguiente cosa, la manera correcta de preguntar de Dios, de la palabra de Dios. Lo que necesitamos es entender que también debemos evitar las fábulas. Si vamos a 1 de Timoteo 1:4. 1 de Timoteo 1:4. Aquí dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. El punto aquí es Pablo hablando con Timoteo. Hay muchos cuentos por ahí. La palabra aquí
fábulas, en el griego es mitos, que mito. Conocemos, ahí viene la palabra mito. ¿Conocen la palabra un mito? Pues los mitos se caracterizan por una creencia de fantasía. No verdadero y realmente decepción, es decir, engaño, para engañar. Y normalmente cuentan estas fábulas o fantasías para normalizar un comportamiento malo. Si los dioses griegos hacen eso, ¿por qué no nosotros? Comportamiento inmoral. Es una excusa para ellos con estos mitos, no, sí se puede. El punto es, no vienen a la palabra de Dios para preguntar, para cumplir con la palabra de Dios, para agradar a Dios. Más bien llegan para cuestionar, poner en duda. Porque van a hacer lo que van a hacer. Van a comportarse y todo el mundo respalda lo que hace mal. No es para cambiar sus caminos. Realmente a la final es para cuestionar la palabra de Dios. Pero la exhortación es, debemos evitar eso. Los cuentos de hadas no nos va a ayudar. La palabra de Dios es lo que nos va a ayudar, nos va a encaminar. Y la actitud debe ser como el salmista, enséñame, encamíname, Dios de mi salvación. En vez de, realmente el camino de Dios es la buena. Israel lo hizo. Ayuné y no me hiciste caso. ¿Llegamos a Dios nada más para ventaja? ¿O estamos buscándole verdaderamente? Pues la siguiente cosa que si vas a preguntar de Dios, de la palabra de Dios, se debe entender que no debemos discutir, no debemos descuidar lo que entendemos para enfocar en lo que no entendemos todavía. ¿Me entendieron? El punto es, todo el mundo sabe no robar, ¿verdad? No robar. Pero hay cosas que no entendemos, no están claros. Hay mucha gente que se enfocan en eso y no importa de él no robar. Ni cumplen lo que no entienden, ni cumplen lo que entienden. El punto ahí es, no debemos descuidar de poner en práctica lo que se entiende. El enfoque nuestro debe ser en lo que entendemos, no en lo que no entendemos. No podemos poner en práctica lo que no se entiende, ¿verdad? Hasta que llegamos a entenderlo, pues ahora sí podemos ponerlo en práctica. Pero lo que sí entendemos, lo correcto que dice la palabra de Dios, eso sí es lo que debemos poner en práctica. Y Santiago capítulo 4, versículo 17 nos habla de esto. Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchas veces se pregunta cosas,
o más bien se cuestiona las cosas, no porque se quiere poner en práctica, sino para excusar que no se está poniendo en práctica lo que se sabe. O pretenden que, pues yo no entiendo no robar todavía. ¿Qué es no robar? Usted va a estar diciendo, bueno, nadie es tan tonto. Pero le preguntaron a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y luego relató el samaritano que golpeado, que el sacerdote pasó. No, era judío que le golpearon. Fue el samaritano que sí le ayudó. Ahora sí. Pero la pregunta que Jesús respondió era una pregunta necia, tonta, que es tan claro. ¿Quién es mi prójimo? Hay gente que entienden claramente, pero no quieren ponerlo en práctica. El punto es, si quieres agradar a Dios y quieres verdaderamente aprender, pon en práctica lo que es claro. Y luego Dios te revelará, te enseñará las cosas grandes para que puedas ponerlas en práctica también. A los niños, cuando los educamos, le estamos dando las cosas de la universidad a los pequeños. ¿Le mandamos a la universidad? No son prodigios. Le mandamos a la escuelita, ¿verdad? Para que primeramente, ¿cuál es esta letra? A. Aprenden sus números. 1, 2, 3. No le ponemos cálculo encima ahí. No va a funcionar, ¿verdad? El punto es, lo que aprendes, debes ponerlo en práctica. Los estudiantes hacen eso aquí en Ecuador. ¿Por qué no hacemos esto en nuestra vida espiritual? Lo que aprendemos lo ponemos en práctica. Pues el problema es que no es para ponerlo en práctica. Es para cuestionar, poner en duda, para darnos la excusa, no puedo amar a mi prójimo. Es decir, es una excusa para descuidar lo que sí entendemos claramente. Vamos a otra. Realmente, ¿cómo es la manera correcta de llegar a la palabra de Dios, a Dios mismo, para preguntar? Pues debemos entender que, ¿qué más? No debemos descuidar, poner en práctica lo que entendemos y no, ok, ya hablé de eso. Descuidar lo que... ok, pues lo mezclé ahí. El punto aquí es, debemos enfocar en lo que entendemos. Eso debe ser el enfoque. Y el otro es poner en práctica. Hay dos distintos. ¿Cuál es nuestro enfoque? El enfoque de llegar a la palabra de Dios es aprender y para ponerlo en práctica, o es nada más para aprender. Hay mucha gente que me dicen constantemente, he leído la Biblia muchas veces. Y yo les digo, yo casi nada. Pero lo que yo sí entiendo y lo que sí he leído, lo pongo en práctica. Porque obviamente ellos lo han leído 10,000 veces,
pero no han entendido nada y no practican nada. El enfoque está mal. Vamos a Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí nos habla claramente los que realmente el enfoque de su vida no es aprender para ponerlo en práctica, pues se están engañando. Muchos de ellos dicen, estoy bien, yo llegué al culto. ¿Entendí algo? No, pero llegué al culto, cumplí, estoy bien. No, debemos aprender para ponerlo en práctica. Eso debe ser nuestro enfoque. Necesitamos el enfoque correcto. Así que vamos a resumir aquí. Debemos entender que la palabra de Dios ha sido reducido a lo esencial, lo que necesitamos entender para nuestras vidas. Número 2, necesitamos entender que tiene todas las respuestas para nuestra vida. Sobre cualquier tópico, hay un principio ahí que toca sobre eso. Debemos entender que debemos buscar para edificarnos, no ir a lo tonto, lo necio, para perdernos en cosas que no ayudan. Necesitamos edificar. La siguiente es, necesitamos entenderla, es decir, poner un esfuerzo para entenderla. La siguiente, evitar fábulas, los mitos. Son nada más excusas para no cumplir con Dios. Debemos no cuidar lo que entendemos para enfocarnos en lo que no entendemos todavía. Y poner en práctica lo que sí entendemos. Ponerlo en práctica. Estas son las maneras en las cuales podemos llegar correctamente delante de Dios. Podemos preguntar. Podemos llegar a ser como el salmista. Encamíname, enséñame, Dios de mi salvación. En vez de, a la final, no entendí nada. No me salvé. Qué triste sería eso, ¿verdad? Pues vamos a finalizar con 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El punto aquí es, tenemos la palabra segura, la palabra de Dios, la verdad. Y si estamos atentos, llegará a que Jesucristo esté en nuestras vidas. Pero si no lo respetamos y estamos puro cuestionar, ponerla en duda, pues no vamos a aprender nada. Y vamos a morir en lo de nosotros. Y hay muchos así. Están muriendo en lo suyo.
en vez de morir en lo de Dios. Y las consecuencias son graves. Se ve en esta vida y será visto en la eternidad. La manera en que tú llegas a la palabra de Dios, pues depende de tu destino final. Depende de qué vida tienes aquí, en esta vida y en la venidera. Algo de pensar, algo para meditar. ¿Cómo es que llegas a la palabra de Dios? ¿Es para cuestionar o es para preguntar con un deseo para aplicar en tu vida, para agradar a Dios? ¿Estamos buscando lo bueno o estamos cuestionando todo para andar como queremos? Pues, cada uno de nosotros puede escoger. Puedes escoger. Dios es tan caballero que te deja escoger. Pero me ha puesto aquí para advertirte. Te va a ir mal. Si es puro cuestión para pelear, no vas a aprender. Pero si eres honesto y sincero y quieres aprender, Dios va a cumplir contigo. Porque eso es el deseo de Dios. En eso se agrada a Dios. Es un Dios que quiere abrir el cielo y derramar todas sus bendiciones. Pero yo no conozco a ellos. Nunca he experimentado. Bueno, porque no conoces la palabra de Dios. Búscalas, ahí están. Sería un gozo. Buscar y encontrar cada bendición de Dios. Al lado, todas las maldiciones que, sí, los encontramos fácil. Las bendiciones, tenemos que poner un poco de esfuerzo. Pues vamos a cerrar en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros, oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Denos tu sabiduría, Padre. Danos a entender, Padre, para que de verdad podamos glorificarte en nuestras vidas, Padre. Tú no quieres destruir a nadie. Tú no quieres que nadie se destruya. Ayúdanos. Perdónanos nuestros pecados, nuestras debilidades. Ayúdanos a llegar ante ti como sinceros, preguntando sobre las cosas. Si hay muchas necesidades que tenemos, tú quieres cumplir con ellas. Ayúdanos a llegar humildemente para poder llegar y recibir todo lo que tú quieres darnos, porque tú eres bueno. Gracias por Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.